Contigo en la distancia estoy. Estamos llegando a la parte final del seminario y aquí hago una reflexión entre la naturaleza y también la imaginación y cómo se conjuntan todas estas eh, herramientas a la manera en el momento de crear. Y quiero hablar en particular de una experiencia que me aconteció en 2018 cuando tuve la oportunidad de hacer una residencia en Glasgow, en Escocia. Bueno, a unos 45 minutos de Glasgow, en un lugar que se llama Cove Park. Y bueno, pues nada, les voy a compartir un poco de mi experiencia y cómo se relaciona con algunos otros proyectos o parte de mi obra, ¿no? Caminar es un ejercicio importantísimo para mí y siempre ha estado presente en ese sentido, ¿no? Bueno, esta es como una vista del lugar donde me hospedé primeramente en la ciudad y este es el ambiente donde estuve viviendo durante 3 semanas en este es Cove Park. Atrás de mí está la sala de usos múltiples y la biblioteca, la cocina y un salón como para dar clases o procesos creativos. Esta es la vista que tenía de donde estaba mi casa, mi estudio, ¿no? Vemos estas construcciones con los jardines en el techo. En uno de esos estuve hospedado yo y durante todo este tiempo algo que me inspiró mucho fue caminar y la naturaleza, ¿no? Me gustan mucho los helechos, no sé de ellos, no sé por qué me llenan de fascinación, pero siempre estoy como buscándolos, ¿no? O intentando tener algunos en casa. Y bueno, esta es como la cuestión de, en esas largas caminatas, la verdad es que estaba un poco aislado, no había mucho. El súper lo hacíamos por internet, casi como, pues no les estoy contando nada nuevo, ¿no? Muchos de nosotros estamos viviendo como esta situación de encargar el súper o pedirle a alguien que nos traiga el súper en esta cuestión de aislamiento y o ir al súper, ¿no? Pero es un poco complicado. Yo conozco personas que no han salido en todo este tiempo para nada. Este es mi estudio y quiero compartírselos. Esa es la parte de como de sala, estudio, donde fui acondicionando un poco el espacio. Ese era como el primer día que había llegado. Era una cocineta pequeña, un baño y la habitación, ¿no? Una litera con 2 camas. Y realmente esta distribución del cuarto y cocina-baño se repetía. Estuve completamente solo. Algo que me gustaba mucho es, por ejemplo, estas ventanas que tenía en el techo, el espacio, porque me permitían como tener luz, ¿no? Esta particularmente me encantaba porque me sentía como otra vez a bordo de un barco, ¿no? Como soy alto, la podría abrir y podía asomar los ojos por ahí, ¿no? Era algo muy enriquecedor. Y bueno, este ya lo vimos. Esta es como la vista ya de mi estudio un poco más acomodado. Fui a trabajar sonido a partir de unos textos que estuve escribiendo, pero también me llevé algunas cosas para hacer bordados e intentar hacer algunas cosas visuales. Estas tintas, estos frasquitos que se ven bastante misteriosos, tengo un amigo muy querido que se llama Ricardo Guzmán. Él es fotógrafo y tiene su taller que se llama Ricardo Guzmán Taller en la ciudad de Guadalajara. Y él hace impresión de arte fino con plotter, eh, imprime mucho fotografía, ilustración y todo este tipo de cosas. Entonces,
él se dio cuenta que los plotters, cuando ya la máquina le decía cámbiame el cartucho, los cartuchos tenían un remanente de tinta. Y de alguna manera, al hackear estos cartuchos, ¿no? O al abrirlos, romperlos, se extrae la tinta, y con esa tinta hemos estado experimentando durante algún tiempo, Ricardo y yo, y él me regaló esos frasquitos para, pues, que pudiera, ¿no? Utilizarlos. Hay una marca que se llama Motone. Ahorita voy a poner el link. No me acuerdo bien porque confundo el nombre, pero es una marca que se dedica a hacer contenedores o rotuladores o equipo para material para dibujar e ilustrar, que son rellenables. Entonces, muchos de esos los compramos vacíos y los estuvimos rellenando con estas tintas. Funcionan bastante bien. Esta es una cuestión que me gusta mucho y lo disfruto, y es durante el caminar encontrarme con este tipo de escenarios, que a la vez para mí son inspiración o son material de trabajo, ¿no? Es decir, ahí en esta foto claramente estaba viendo ahí como uh, un algo, ¿no? Entonces hay una parte mía de la que no he hablado, que es como de ilustración, que es algo que hago para divertirme sin ninguna pretensión de nada, y que de alguna manera la he llevado hasta las últimas consecuencias en más de alguna ocasión. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Que es una foto que tomé y esta persona viendo hacia el cielo, porque también el observar lo tengo como muy muy presente. En estos últimos días he estado compartiendo algunas charlas y material, y hay dos temas que han estado recurrentes. Uno es la naturaleza y otro es el viaje, ¿no? Este es mi estudio ya más avanzado, ¿no? Aquí podemos ver ya un poco de caos y desorden. Así es un poco como estuve trabajando. No me llevé todo el equipo necesario y tuve que encargar algunas cosas, ¿no? Porque hay veces que viajamos y decimos, no necesito tal cosa. Y a final de cuentas lo terminamos necesitando, y me viene la necesidad de comprar algunas cosas. Pero bueno, es más o menos como lucía mi estudio. Al fondo hay una palabra que dice Saunterer, y esa palabra ahorita les voy a decir de dónde salió. Pero quiero contarles la historia de dónde terminó este pedazo de tela. En uno de mis caminatas me di cuenta que había una roca, y esa roca tenía esta varilla que podría ser como un bowl, como un tubo, un palo o algo que me podría servir justamente para sujetar ese pedazo de tierra, de tela. Entonces, una de las cosas que estuve haciendo mucho fue leer durante esta residencia, pues tenía muy poco acceso a internet las 2 primeras semanas, y ya después tuve un chip con internet y ya pues ya no leí tanto, pero me dediqué mucho a leer, y durante estas lecturas encontré una que se llama Caminar, de Henry David Thoreau, y él menciona esta palabra, el Saunterer, ¿no? Y no tendría mucho sentido que siga hablando si no comparto con ustedes esta palabra. Entonces, Caminar, de Henry David Thoreau, y dice, en el curso de mi vida me he encontrado solo con 1 o 2 personas que comprendiesen el arte de caminar. Esto es, de andar a pie. Que tuvieran el don, por expresarlo así, de sauntering, de ambular. Término que, hermosa etimología, que proviene de persona ociosa que vagaba en la Edad Media por el campo y pedía limosna, so pretexto de encaminarse a la Tierra Santa. De tanto oírselo, los niños gritaban, va a Saint-Terre. De ahí, Saunterer, peregrino. Quienes en su caminar nunca se dirigen a Tierra Santa, como aparentan, serán en efecto meros holgazanes, simples vagos. Pero los que se encaminan allá
son saunterers, en el buen sentido del término, el que yo le doy. Hay, sin embargo, quienes suponen que la palabra proviene de sans terre, sin tierra u hogar, lo que en una interpretación positiva querría decir que no tiene un hogar concreto, pero se siente en casa en todas partes por igual, porque este es el secreto de un deambular logrado. Y bueno, hay una definición que me gusta y creo que ya me perdí un poco en el texto y lo leí y no la encontré. Es algo así. Ah, aquí está. No. Ah, sí. Pero el saunterer, en el recto sentido, no lo es más que el río serpenteante que busca con diligencia y sin descanso el camino más directo al mar. Y yo, al estar en esas tierras desconocidas, en esos lugares lejanos, viendo estos lagos, me acordé mucho del... Tengo como una atracción por el mar bastante fuerte y una afición por el mismo. Entonces se me hizo curiosamente, lo que encontré en este texto, que justo estos textos que leí son esos textos que había archivado durante mucho tiempo en mi computadora y por algún pretexto mera procrastinación no los había leído. Entonces se me hizo que las fuerzas del universo se unieron se alinearon, y era lo que yo estaba viviendo justamente en esta creación, en este paisaje. Este fue bueno, me fui un poco rápido, pero sí, en este ambiente, vamos, ¿no? Entonces, bueno, hice el bordado. Como llevaba muchos hilos de diferentes colores y realmente no me importaba mucho o no pensaba hacer algo con un mismo tono tanto, pues me dediqué a buscar cuál era el que tenía más, y este fue el ganador, y estuve así a 2 segundos de no lograrlo, ¿no? O sea, justamente cuando terminé la última R, se me acababa el hilo. Ahí está un libro de Bernardo Esquinca que se llama Toda la sangre, un poco como escala para que veamos de qué tamañito era la pieza, que no fue muy muy grande. Entonces me fui con mis amigos, con unas personas que estaban haciendo la residencia ahí, al lago, a atar esta bandera, y vamos a ver cómo nos fue. Es un poco... El agua era muy fría. Fue una lástima que nadie se quedara como cuidando la cámara. Bueno, sí había alguien, pero como que no le puso mucha atención. Y el plano más cercano está en foco, y el plano del fondo, que justamente era como el que más me interesaba que se viera, no está en foco. Ahí vamos Emily y yo. Ella disfrutaba mucho estos baños en el lago. La temperatura era muy baja y yo en algún momento me comencé a entumir y se lo compartí a ella, y ella se preocupó un poco, pero tampoco quiso preocuparme, y seguimos hasta llegar al lugar donde había visto yo ese estandarte para mi bandera, lo amarramos y huimos, ¿no? Dentro de todas esas caminatas me encontré esta frase en la ciudad, que me resonó mucho, y dice: nosotros somos lo que hacemos repetidamente, ¿no? Es como una cuestión de... Y otro texto que estuve leyendo mucho es un texto de Trevor Wishart y Simon Emerson, que se llama On Sonic Art, que de hecho lo pueden descargar aquí en ResearchGate. Es un texto bastante completo que trae cuestiones como muy muy clavadas, ¿no? Desde
cuestiones de psicoacústica, cuestiones físicas, matemáticas, hasta del paisaje, ¿no? El paisaje sonoro, como imagen, como metáfora. Fue muy enriquecedor poder tener este texto en esa carpeta y poderle dar una relectura. Esta es otra bandera que hice para una residencia en Jalisco, en Cabo Corrientes, en un lugar que se llama Maraica. Y justamente por esos días me mandaron esa foto que me puso muy, muy contento, ¿no? Estar un poco en el frío, recibir el calorcito de la costa, que es donde yo generalmente habito, y además ver la bandera como en su esplendor, ¿no? Esta es una bandera mucho más grande y que estuve haciendo durante una semana. Fue ya como al final de la residencia y me puse las pilas. Bueno, y esta ¿Dónde lo vas a meter aquí esta cosa? ¿Esa ahorita? ¿Esta? Sí. Porque no alcanza arriba. Eso fue una residencia que se llamó Indocumentados en Maraica, con un colectivo de Guadalajara. Bueno, pudieron ver que la escala de la pieza es mucho mayor que la otra de las que les hablaba. Y esto me lleva a compartirles esta otra bandera que hice en colaboración con la artista visual, Florencia Guillén, quien es una persona con la que he colaborado en muchas ocasiones en proyectos de videos, sonoros, y justamente esta bandera está instalada en el estero El Salado en Puerto Vallarta. Puerto Vallarta, este lugar es importantísimo para una biodiversidad muy específica, ¿no? Es principalmente el hogar del Cocodrilus acutus, y también tiene aves, insectos y muchas cosas más, y a últimas fechas se ha visto amedrentado y amenazado por la urbanización, que de alguna manera quieren como seguírselo comiendo, ¿no? De una área de 8 kilómetros, terminó, bueno, perdió mucho, no quiero dar el dato erróneo, pero perdió ya mucho este estero, y es uno de los únicos esteros urbanos en América Latina, es el único en América Latina, y se conserva gracias a que está circundado por malla ciclónica, es decir, está en medio de la ciudad, ¿no? Y se realizó un proyecto en 2019 que se llama Encuentro Internacional de Grabación de Campo, que lo había hecho yo hace como 11 años, y el año pasado, 2019, quise hacer como la segunda edición de este proyecto, y convoqué a 9 artistas a participar en una residencia
de 2 semanas en el Estero del Salado. Es decir, cada artista tenía la oportunidad de estar solamente una semana, pero toda la residencia en total duró 2 semanas. Y durante esas 2 semanas estuvimos haciendo mucho trabajo de campo, estuvimos haciendo conciertos, charlas y, bueno, trabajo, ¿no? Ahí podemos observar un cocodrilo pequeño entre la vegetación, entre los manglares, ¿no? El mangle. Ella es Florencia Guillén en una de los paseos nocturnos, que además vuelvo un poco a la contemplación y vuelvo como a toda esta cuestión tan rica que nos dejó, o que me dejó al menos a nivel personal, el haber participado en este proyecto y haberme, como quien dice, metido hasta la cocina dentro del Estero del Salado, ¿no? Es otro de los artistas, Raimundo Macedo, un artista vallartense, y ahí estamos en otra área totalmente distinta que se conoce como viveros, ¿no? Del estero. Gerardo Martínez, él llevó un micrófono omnibinaural con 8 cápsulas que generalmente se utiliza para proyectos de realidad virtual. Andrés Aguilar estuvo sumamente interesado, viene de la arquitectura, y él estuvo sumamente interesado en los sonidos captados en las madrigueras de los cangrejos, que se les conoce como cajos. Tania Rubio, quien tiene un arreglo de 4 micrófonos y estuvo grabando fundamentalmente, bueno, su interés principal son las aves, ¿no? Y bueno, con Tania se hizo un trabajo más específico en cuestión de tiempo, ¿no? Ella nos pidió empezar a grabar muy, muy temprano, entonces partes de las madrugadas, de los amaneceres, los vivimos ahí, y yo junto con otro compañero, con un biólogo que se llama Abraham Reyes Juárez, pude tener la oportunidad de quedarme a acampar en una torre que tienen de avistamiento ahí dentro del estero, con unas hamacas, algunas noches. Ahí estamos pues disfrutando un coquito, y algo que nos encontramos al interior del estero fue mucha basura, a pesar de que no está permitida. Esa bolsa que sostengo en la mano está llena con basura, a pesar de que no está permitido que las personas entren al estero. Es decir, es un área natural protegida, es un área que no debería estar la gente ahí. Sin embargo, muchas personas entran y hacen algunas vagancias en algunos momentos graves, como perpetuar incendios o algún tipo de siniestros en este caso, ¿no? Entonces, lo que pasa con la basura es que baja con la temporal de lluvias. El temporal de lluvias en Puerto Vallarta es abundante, llueve de manera, pues, como un clima tropical, ¿no? Llueve y llueve y llueve. Entonces, toda esa lluvia arrastra muchas veces la basura y va para el estero. O muchas veces la gente de las colonias aledañas pues pone la basura al lado de la malla, del enrejado, esperando a que pase el camión. Los perros deshacen las bolsas y nuevamente venimos con esta cuestión de la lluvia, ¿no? Se pueden ver cosas tan hermosas como esta ave, ¿no? Este es un cráneo que nos encontramos también ahí. Y aquí vamos en medio de todo este pastizal, intentando cruzar el estero. A continuación voy a poner la pieza que hice para este proyecto, el Encuentro Internacional de Grabación de Campo, que fue casi una comisión que me hizo el biólogo Jaime Torres, quien es el director del Estero del Salado, y una persona quien admiro mucho por su labor al frente de este espacio, ¿no? Un espacio con conflictos incluso de presupuesto. Se habla, no sé si la situación ya se haya regularizado, espero que sí, pero durante muchos años Jaime trabajó sin que le pagaran
un sueldo puntual. Es decir, había o hay un adeudo de muchos años de su sueldo, y a pesar de eso no solamente está trabajando Jaime, sino que también está generando algo de recurso para poder mantener el estero en las mejores condiciones. Recibe turistas, recibe visitantes, recibe escuelas, es una base de los Scouts de México, y además cada sábado tienen actividades con niños. En este momento, por la situación en la que nos encontramos a nivel mundial y a nivel local, no está funcionando como tal, está cerrado, pero esperemos que pronto se pueda normalizar esta situación. Y esta experiencia que les voy a compartir esta experiencia que les quiero compartir es una grabación de noche dentro del estero del Salado, ¿no? Espero que la disfruten mucho y regresamos con más.
Dentro de los textos o los libros que he estado hablando al lado del texto de Caminar de Henry David Thoreau, que es muy muy pequeño, hay una recomendación que se llama El andar como práctica estética, que es de Francesco Careri. Y este libro pues es un libro básico que nos aporta mucha cuestión y sobre el caminar, sobre el andar, ¿no? Visto desde una manera más estética. Y para ello también hay un libro de la situacionista internacional, ¿no? Que, bueno, me imagino que hay muchísimos compilados, pero este es un libro que yo conseguí de manera virtual para iOS, pero me imagino que, bueno, para dentro de la tienda de libros de Apple, pero me imagino que habrá muchísimos más apartados o otras antologías, incluso PDFs en internet o más información sobre esto que también es básico, ¿no? Que aporta el concepto de deriva. Esta versión está en inglés, pero yo creo que sí hay muchísima información sobre el situacionismo en español, ¿no? Hay otro libro que se llama Cómo ser un explorador del mundo. Y este libro es de Kerry Smith. Lo voy a poner en español. Yo lo conseguí. Este libro se consigue en Amazon. Digo, pensando sin ánimos de hacer publicidad a nadie, solamente pensando en esta situación que nos atraviesa en este momento y que nos puede beneficiar en cierto sentido, ¿no? Para poder adquirir algún material. Yo lo conseguí en inglés porque la edición en español está casi agotada y había una diferencia de precio como de 400 pesos entre una y otra. Dentro de La Tempestad hay un artículo que habla sobre el habitar y creo que se relaciona un poco con esto que estamos hablando. Y dice, son 5 ensayos recomendados que desde el confinamiento nos ayudan a pensar el espacio en el que habitamos. Y la invención de lo cotidiano es uno que llamó mucho mi atención, justo por esta cuestión que dice, invención de lo cotidiano, 2, habitar y cocinar, ¿no? Esos son, bueno, no les había contado, pero me apasiona mucho la cocina y la experimentación vista desde otro tipo, es decir, la cocina la veo como una cuestión de una práctica de improvisación, como una práctica creativa, ¿no? Y aquí tenemos este otro que se llama Un habitar más fuerte que la metrópoli. Y aquí habla un poco también del paisaje, ¿no? De la ciudad, de cómo nos relacionamos con ella. Y hay otro libro que les puedo recomendar durante esta cuarentena, justamente ahora que hablaba de cocinar, y es este libro que se llama Bastard Cookbook. Es un recetario donde 2 artistas hablan como de esta relación que tienen dentro de la gastronomía, ¿no? Como uno de ellos, finés, se va a vivir a otras partes del mundo y hay una relación también incluso con México, pero tiene que ver mucho con los procesos. Y para resumirlo un poco y no contarles como algo que sea un spoiler tal cual, algo que
parece mucha gracia es que querían hacer pad thai y terminaron haciendo mac and cheese, ¿no? Entonces, para mí, la cocina es una cuestión creativa y que de alguna manera se nutre con estas experiencias, ¿no? Hay un libro también que me gusta mucho y es de Wade Matthews, y la libre improvisación, ¿no? Improvisando libro. Este libro da muchas pistas sobre... Yo lo conseguí en formato digital a través de la página de Wade Matthews, supongo, lo compré. Y me ha también aportado muchísimo como con esta cuestión creativa, con esta cuestión de tener como este entrecruce entre la ciencia, el arte y la tecnología. Y por último, quiero hablarles de Hipocentro, que es un ensamble que tengo con... Bueno, no lo tengo fijamente con nadie. No lo tengo fijamente con nadie realmente. Pero esta alineación que se hizo y fue liberada hace algunos días a través de esta disquera que se llama Transvection LTD. Transvection, perdón. Entonces, en esta disquera se han publicado bastantes trabajos de compositores mexicanos jóvenes, contemporáneos, que no tienen que ver mucho con la cuestión muy académica, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, tenemos este disco de Álvaro Ruiz, que es una joya, muy bonito, que se llama Kima Works. Y tenemos, por ejemplo, este disco de Destreza, que se llama The Boy and His Echo, que es un disco que quedó perdido para el autor, para Eric Gamboa, y de alguna manera Edgar Medina, quien es el jefe de esta disquera, lo tenía en su disco duro y lo rescataron y lo publicaron. Falla Inversa es este trabajo que se desprende de mi inquietud por formar un grupo de trabajo transdisciplinario que involucre la ciencia, el arte, la tecnología, la sociedad, a través del lugar donde estoy habitando actualmente, ¿no? Que sea como ese el epicentro de donde ocurran las cosas, o el hipocentro, ¿no? El hipocentro es donde ocurre un terremoto en el interior de la Tierra y el hipocentro es en la superficie, ¿no? Esa sería la diferencia. Entonces, en este ensamble trabajé con Darío Bernal en la percusión, el maestro Ernesto Cano, con diferentes instrumentos autóctonos y fundamentalmente alientos, ¿no? Barro. Homero González hizo la grabación, Paloma Valencia con el cello y electrónicos, Raimundo Macedo en la guitarra eléctrica y electrónicos, y yo hice algo de electrónicos. Este ensamble es un proyecto multidisciplinario de arte, ciencia y tecnología que se propone usar datos crudos o material que es generado que viene desde los sismos como input para generar música electroacústica o composiciones electroacústicas, partituras gráficas, ilustraciones y piezas audiovisuales. Este proyecto fue algo que se me estaba olvidando completamente. Este proyecto fue creado gracias al apoyo de Proyecta Producciones de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, y también el proyecto del Estero del Salado fue auspiciado tanto por el municipio, ¿no? Por la Secretaría, no, por el Instituto Vallartense de Cultura de Puerto Vallarta, el Centro Universitario de la Costa de Puerto Vallarta de la Universidad de Guadalajara, el Estero del Salado en Puerto Vallarta, Laboratorio Sensorial, y la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco a través de la Dirección de Música y Arte Sonoro. Bueno, quería decir eso.
Y me acordé porque dice ilustraciones y piezas audiovisuales. Y justamente cuando se aprobó el proyecto, no se aprobó esa parte de... Mi idea era hacer una exposición, ¿no? Hay un libro que ya les comenté, este libro ilustrado de los desastres naturales, y pensaba como darle un tinte un poco así a esto. Y la idea general de este proyecto es recuperar la historia geológica del estado de Jalisco, porque el terremoto con mayor magnitud ocurrido en México fue en los 30 en la costa de Jalisco, ¿no? Y aquí, sí, aquí dice un poco, ¿no? Entonces, bueno, este lo pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en todos lados, y espero que, bueno, que tengan la oportunidad de escucharlo, ¿no? Les voy a compartir además un video de la documentación de lo que estuvimos haciendo con Hipocentro Ensamble en la Oficina de Proyectos Culturales, que fue en Puerto Vallarta, Jalisco. Y también estuvimos en Maraica, gracias al apoyo también como de todas las personas que tuvimos la oportunidad de interactuar. Tuvimos un concierto muy, muy bonito. Realmente en Vallarta tenemos la tradición de hacer peregrinaciones y justamente por las fechas que fue el concierto, estaban empezando las peregrinaciones y en cuanto termina, hubo un momento del concierto que el ensamble se fusiona con los tambores y los ritmos de los concheros que venían acercándose. Y justamente cuando terminamos hay una detonación de un cohete, ¿no? Fue un momento muy bonito. Tanto en el registro como en el disco no se llega a apreciar tanto la detonación. Este registro visual lo hizo a Adriana Arreola, a quien agradecemos mucho por eso.
factor humano. Más bien los terremotos, ya sean tectónicos o volcánicos o de desplome, pues más bien son de otro origen geológico, origen tectónico. El hombre en sí poco o nada influye para estos terremotos, pero en cambio, y hablando Ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias al CEMAS, el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, por esta increíble oportunidad, al Centro Nacional de las Artes, al CENART. Contigo en la distancia estoy.